Otoniel Bonilla, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Pero Otoniel Bonilla tiene una importante experiencia porque tuvo unos años en el Departamento de Persecución de la Corrupción, creo que se llamaba Prevención en aquel momento, lo que ahora es PEPCA, y queremos aprovechar esa experiencia para analizar algunos temas de corrupción, de abordaje de temas de corrupción, Odebrecht, por ejemplo, entre otros. Saludos, bienvenido, buenos días. Buenos días, Cristian, saludos. Bienvenido, ¿cómo era el nombre en ese entonces? Es que ha tenido 3 nombres. Ajá. Primero fue Departamento de Prevención de la Corrupción y le pusieron DEPRECO. ¿Quién estaba ahí primero? DEPRECO. Bueno, el primer director fue el actual magistrado Pedro Justo. Fue Jiménez. Pedro Castellano. Justo Pedro. El primer director. Justo Pedro Castellano. Y luego cambió de nombre mediante un decreto del presidente Leonel Fernández. Pasó a ser la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción, que es la que nosotros dirigíamos. Pero antes, finalmente, Félix Jiménez estuvo ahí. Sí, como director de departamento. De cuando Hipólito. Cuando Hipólito, sí. Y al final hubo un cambio y ahora se llama Procuraduría Especializada. PEPCA. Sí. Otoniel, el manejo de un caso tan grueso como el de Odebrecht, en un contexto de que la empresa es un acuerdo en Brasil, con prisión incluso para el principal ejecutivo, con pago de dinero, pago en Estados Unidos, porque la empresa cotiza en bolsa, y una delación premiada en la República Dominicana. ¿Cómo es el manejo de una delación premiada, aunque uno pudo leer aquel documento a lo que la empresa se comprometía, pero de repente uno ve a un Ministerio Público que renuncia a tener más información? ¿Cómo se abordan estos temas desde un departamento como PEPCA o desde Procuraduría, teniendo en cuenta un tema multinacional? Y si al final es conveniente una delación, y si una delación limita, como se ha autolimitado Procuraduría en este caso. Bueno, hay que verlo en el contexto en el que se produjo. Primero, un acuerdo en Brasil, y que allí las autoridades judiciales encaminaron acciones contra ejecutivos de la empresa y contra funcionarios, pero que en este caso privilegiaron la persecución judicial de los que desempeñaron funciones públicas, incluido un presidente. Y así ha acontecido en la región en general. En la República Dominicana, que pienso que es una idea correcta desde el punto de vista de una investigación, arribar a un acuerdo como el que se impulsó. Ahora bien, la situación ha estado, ¿verdad? El cuestionamiento, si cabe el término, es que la delación o el acuerdo que luego fue homologado por un juez y que ya es una sentencia de la República, entonces tiene obligaciones para las partes, en este caso el Estado Dominicano, representado por la Procuraduría General de la República, y la empresa, que se comprometió a suministrar un sinnúmero de informaciones y que aparentemente, según ha trascendido ahora, o no las suministró todas, o todas las que fueron suministradas no fueron utilizadas con el propósito de impulsar las acciones judiciales que es se lo han último, encaminado entonces. aquí. ¿Se puede interpretar que es lo último? Bueno, conforme al relato y a lo que ha publicado la empresa, a raíz de las informaciones que han sido difundidas y divulgadas, particularmente en el programa de Alicia Ortega, entonces Odebrecht ha dicho que no ha omitido ninguna información. De lo que se infiere, lógicamente, que suministró esa y otras informaciones que eventualmente no hayan podido ser conocidas. Ahora corresponde a la Procuraduría General de la República, que es que ha llevado, ha liderado esto, entonces establecer en qué situación se encuentra, porque ya se conoce que hay elementos que la Procuraduría no dio a conocer en su momento. Inicialmente la Procuraduría dijo que había sobornos orientados a Punta Catalina. Después dijo que no. Entonces, ocurre que en medio de todas estas revelaciones, Odebrecht, reaccionando a todo lo que se ha dado, publicó un documento y dijo
Bueno, todo está, nosotros no hemos ocultado nada, todo está en el expediente que le remitimos al Ministerio Público de Brasil y al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Si el Ministerio Público de República Dominicana le pidió información al Ministerio Público de Brasil, se supone que le habrá entregado ese legajo de documentos completo. Y dice Odebrecht que todos los países que se acogieron al modelo de delación premiada y que fueron homologados sus acuerdos, como ocurre en la República Dominicana, tenían acceso a esa información. Pero además, en el caso particular nuestro de la República Dominicana, el acuerdo de manera expresa así lo consigna. Y no es un acuerdo propiamente, es una decisión judicial, porque ya fue emitida una sentencia que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y que está en proceso de ejecución. Porque esa sentencia... Y ha habido pago ya. Sí, porque esa sentencia implica la imposición de una pena pecuniaria, que es la multa que establece la ley 440. Que es una condena. Sí. Un cafecito Santo Domingo, Otoniel Bonilla. Y en esa dinámica tiene entonces gracias. La Procuraduría General de la República tiene la obligación de implementar y ejecutar el acuerdo. Mejor café del mundo. Cafecito, un sorbo ahí. Que arranque en el aroma. Es el café Santo Domingo. Del mundo, cafecito A mí me encanta. Con estos temas tan complejos es bueno tomar un cafecito. Decía. Entonces le decía que la Procuraduría está en la obligación de implementar en toda su extensión el acuerdo, que tiene señalaba una disposición condenatoria en términos de lo que ha sido la multa que le ha sido impuesta y las otras obligaciones que se derivan de él. Entre ellas, la que tiene la empresa de identificar a todos los responsables. Pero, por supuesto, la empresa no tiene la obligación de encaminar acciones contra los que resultaren responsables. Aparentemente, todo luce indicar que conforme se ha revelado ahora, hay un sinnúmero de implicados. En el caso de la obra, como usted muy bien señalaba, que inicialmente se incluyó, todos recordamos aquella famosa página 14, donde se decía que en la solicitud de medidas cautelares, que también la empresa Odebrecht había incurrido en sobornos para el financiamiento de Punta Catalina. Luego resultó que en la investigación, aparentemente, o según el relato de la Procuraduría, esto no había acontecido. Finalmente, entonces, ahora nos encontramos con que sí, con que Odebrecht, al igual que en otras obras, o siguiendo el mismo patrón, habría proporcionado subas indebidas a gente que estuvo involucrada. Y ahí hay nombres muy llamativos. Y cominombres, como le llaman, que son los nombres en claves, sí. Que son los seudónimos que se han estado utilizando. Pero ya algunos que han sido identificados, y conocemos de 3 casos, con nombres y apellidos, que han tenido incluso algunos de ellos que renunciar de las posiciones que estaban ocupando. 2 de ellos no niegan el hecho. Uno ha intentado justificarlo. Los demás han asumido la responsabilidad de dar la cara. O sea, ahora, en todo esto, yo siempre cito esta frase: el criminal dijo, lo maté. Miren el arma. Y lo maté de tantos tiros. Yo lo maté y me arrepiento. Cualquier otra información me llaman y yo se la ofrezco. En el caso de Procuraduría Dominicana, se sujeta de manera férrea a las hojas de yo creo, yo lo vi, me parece, lo que denunció en aquel momento Miriam Germán. Y nos dimos cuenta hace unos meses de que tenían la posibilidad autorizada por el juez Ortega de interrogar en Brasil a los ejecutivos de Odebrecht. Y lo que dijo el Ministerio Público es que no necesitaba más información. En ese contexto, y sabiendo que el acuerdo de Odebrecht es so pena de nulidad si falta en alguna información, de Brasil y el de aquí, así está
si está en el contenido, uno tiene que creer y entender que Odebrecht dio toda la información, porque el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación fue al mismo lugar, donde están los documentos, en los dos lugares donde están, aquí también está. Entonces, ¿qué puede pasar ahora? Por un lado hay gente hablando de prevaricación de parte del procurador. De otro lado, el procurador ha dicho que va a indagar a ver si hay visos de verdad en eso, en documentos que él tiene. ¿Qué puede pasar con esto? Además, hay 3 nombres, pero hay otros que no lo han admitido públicamente, que en redes circulan y que cuando se ve el documento de las obras excluidas y el nombre de las obras, evidentemente se sabe hacia dónde apuntan. Y un lego como yo lo ve claro desde lejos, el procurador debe verlo y arrancar. ¿Cuál es el procedimiento? Creo que es un hecho no controvertido de que esas informaciones se corresponden con la verdad, porque además de lo que muy bien señalas, Cristian, hay que tomar en cuenta que si uno examina lo que se ha difundido y lo que se ha divulgado del expediente que cursa en la Suprema Corte de Justicia, hay evidencias, pruebas que fueron tomadas exactamente del mismo lugar de donde ahora se proporciona la información. Exactamente. De manera que de esto se colige que ciertamente esta información es válida. Pero además no está en tela de juicio porque ya lo señalaba. Los implicados, los que han sido identificados, no niegan la especie, o sea, no niegan el hecho de que han recibido esos montos. Ahora, la obligación que tiene la Procuraduría General de la República, yo creo que lejos de pretender desestimar o de alguna manera desacreditar la información que ha sido puesta en conocimiento de todos nosotros, entonces lo que debes hacer es encaminar acciones investigativas, porque hay que comprender, probablemente la Procuraduría se vio abrumada por este expediente tan voluminoso y quiso concentrar un esfuerzo, que es lo que a todas luces se ve en la acusación que ha sido presentada, del 2012 hacia atrás. Y eso está muy bien. Ahora falta... No, eso está muy mal. No, ahora falta completarlo para que se ponga mejor. Bueno. Entonces, ir del 2012 en adelante. Porque hay informaciones que, insisto, no pueden ser puestas en tela de juicio y que lo que hay es determinar. Por ejemplo... Pero hay estas nuevas informaciones, ¿ameritan o implican un nuevo proceso? Que ¿Debe se la instruya Procuraduría nuevamente tratar esto independiente de lo que ya Bueno, está? hay en la nuevos apertura a nuevos juicio? actores. Fíjate, eso, No pueden venir a mezclarlo ahora, porque si Hay toma nuevos esta información ahora para incluirlo en la apertura a juicio, entonces vamos a estar hasta el 44, ese es un 50. tema procesalmente muy importante, porque los que ya fueron investigados y que ya se conoció de la audiencia preliminar, que es la etapa intermedia del proceso penal, ya contra ellos o respecto de ellos culminó la etapa preparatoria, que es la fase de la investigación. Por consiguiente, lo que resta es conocer en el juicio de fondo, que ya ha sido ordenado, que ha sido dispuesto ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en cuanto a los que ya fueron procesados. Ahora bien, respecto de los que no han sido procesados y que a todas luces deben ser investigados, entonces inicia el proceso como comenzó respecto a aquellos. Exactamente. Y es lo que la Procuraduría General de la República debe encaminar. Tanto así que ya se han interpuesto acciones de particulares. Hemos visto una denuncia con el propósito de ampliarla a una querella contra el señor Andy Dawager. Andy Dawager, que aquí es bueno señalarlo, y quiero detenerme en el caso, porque es un caso muy especial, la situación de Andy Dawager. Andy Dawager fue, a través de la asociación esta sin fines de lucro, presuntamente, que encamina él, o que él... Fundación. Sí, una fundación, Economía y Desarrollo. Entonces él fue asesor para el proyecto de Punta Catalina. Para la licitación. Y en esa dinámica, ¿verdad? Su obligación era representar los intereses de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, o sea, los intereses del Estado, frente a
los que resultaran oferentes de este proceso, porque para ese entonces no existía Odebrecht, Claro. sino que estaba abierta una licitación pública internacional. Para esa labor le fue pagado, según se ha dicho, unos $500,000, una suma no despreciable, ¿verdad? Y conforme a la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, el que actúa en representación o digamos, en defensa de los intereses del gobierno a través del Estado, a través de cualquiera de sus instituciones, ya sea de manera honoraria o remunerada, como es el caso del señor Andy Dawager, se le aplican las normas como si fuera un funcionario público. Porque él tenía la obligación de defender los intereses del Estado en esa licitación. Y ahora ha salido a relucir que simultáneamente o unos meses después, además, recibía una suma que cuadruplicaba el monto que le entregaba el Estado por sus servicios de quien resultó ser entonces el adjudicatario de la obra. El beneficiado. ¿Verdad? Entonces, ahí sí, y en la misma dirección de la asesoría que él da. El presidente que de la él Bolsa de tenía- Valores también era asesor para la licitación al que Sí. renunció ayer y luego fue contratado por Odebrecht. Por Odebrecht. Pero, y en el caso de Andy, para completar la idea, él tenía a su cargo la obligación de manejar la propuesta económica, que es uno de los elementos centrales en una licitación, para asesorar al Estado a través de la CDE, la que escogiera la propuesta más factible, que le resultara más beneficiosa al Estado dominicano. Y al mismo tiempo entonces, conforme él mismo ha relatado, él sirvió como asesor financiero de la misma propuesta económica ya para el financiamiento de la obra a Odebrecht. Ay, O sea, ay. eso es muy Ay, complicado. Perdón, para terminar con los tres. En ese contexto, Guzmán Ibarra, Tiene una implicación similar. Lo único que en una investigación en torno a Ibarra, porque veía que en la primera información que se difundió, él habría recibido unos $500,000. Ahora veía que Alicia dice que además de esos $500,000, habría recibido $2 millones. ¿Qué función tan importante desempeñaba Ibarra en el Consejo donde se decidió la licitación para recibir un monto tan importante? Entonces, una investigación de ese tipo debe determinar si esos montos se correspondían a pagos exactamente para Ibarra o habría otra persona. Habría otra implicada. persona. Claro, porque tiene que ser proporcional. Si usted ve, Claro. Andy Dawager manejaba la propuesta económica. ¿E Ibarra qué hacía? él decía, En este caso no es Ibarra, es Guzmán Ibarra, yo digo el del Banco de Reservas. el señor Gregory Salcedo. Salcedo Gibre. Salcedo Gibre. Ah, no, lo que pasa es que yo cuando Sí, Gregory lo Salcedo. puse ahorita hace un minuto, Salcedo Gibre. pero ahora había ido hacia Sí, Guzmán así Ibarra. es, así es. Porque lo de Gibre, Salcedo Gibre, era que asesor para la licitación y luego pasa a ser asesor de Odebrecht, De aunque él Odebrecht. explica que era para asuntos del Caribe. En Guzmán Ibarra, en su primera declaración, dijo que lo que hacía era recomendación o reestructuraciones Odebrecht, porque siempre tenía problemas con el dinero, con la línea, con La liquidez. la liquidez. Entonces lo que hacía que le orientaba sobre la línea de crédito. Sí. Él era encargado de lo subadministrador Subadministrador general para para parte los- gubernamental. para los asuntos gubernamentales. Entonces yo pienso que la labor que él tenía, sin duda, la obligación única que él tenía es de asesorar al Banco de Reservas. Para que En el caso de las obras, las operaciones que hiciera, sea con Odebrecht o con pues, cualquier rápido. otra O sea, que la entidad, querella de Guido debe entonces ampliarse. defendiera los intereses del banco. en el caso de las nuevas obras, porque se han mencionado Miche, Boulevard, todas estas cosas, ¿qué puede ocurrir respecto de los responsables de las obras? Fíjense, esto viene a corroborar lo que se había estado señalando de que en el proceso investigativo y de acusación se incorporó hasta un monto determinado, pero que aquellos desembolsos que se hicieron entre finales del 2012 hasta inicios del 2014
que representaban alrededor del 60% de los desembolsos que hizo Odebrecht a través de las cuentas de operaciones estructuradas, no estaban incluidos en la investigación. Entonces, los 39.5 millones de dólares que ahora se señalan en torno a Punta Catalina y el restante de las 4 obras que tampoco fueron identificadas, corresponden exactamente a ese 60% que no se incluyó en la acusación. Lo que implica que estos montos revelados no se tratarían de sumas adicionales a los 92 millones de dólares, sino que están dentro de ese monto que identificó Odebrecht, pero que en la acusación no fueron incorporados, insisto, entre el 2012 y el 2014. Pero, o sea, con todo el flujo de información que hay, desde el inicio del proceso y todo lo que se ha generado como información desde Brasil, desde las autoridades de Brasil hacia República Dominicana, con el caso específico de Punta Catalina y los 39.5 millones de dólares, desde el inicio del proceso aquí, se puede interpretar que hubo intención de ocultar esa parte, de parte de las autoridades. Bueno, la gente es libre de pensar lo que entienda. Yo quiero mantenerme en la dinámica de cómo funcionan las instituciones y tal vez, insisto, que la Procuraduría no tuvo el tiempo, se vio desbordado por este proceso, pero está en un buen momento. La Procuraduría, yo creo que se le ha presentado una gran oportunidad de salvar aquellas sospechas, como las que usted señala, e impulsar las acciones. Aunque el procurador en el momento se adelantó de forma muy eufórica, decir, pero usted me están todos los que son todos los que están, ya no queremos más gente aquí. Usted como que es en extremo benevolente. No, me luce preparado para seguir en ese puesto, es lo que yo estoy viendo Lo que ocurre es que en extremo benevolente. lo que ocurre es que las instituciones no son las personas. Claro. Me refiero a la Procuraduría. Claro. De manera que el Ministerio Público como institución tiene una gran oportunidad de reencaminar el curso de este proceso, avanzar la investigación en los términos en los que no se hizo, porque legalmente primero está facultado y están dadas las condiciones para hacerlo. Desde ya debió comenzar. Eso le puede tocar a usted. Investigando a los que han sido identificados. No, eso le corresponde. Eso le puede tocar, a los procuradores y que seguir están. identificando. Mire, muchísimas gracias. A ustedes por habernos invitado. Fue rápido el tiempo. Sí. Otoniel Bonilla, que fue procurador adjunto, responsable de lo que ahora se conoce como PEPCA, Departamento o Procuraduría de Persecución de la Corrupción. Gracias. A ustedes también. Mañana de nuevo aquí en A Diario.